Saludos cordiales, bendiciones para todos. Este es su canal Vida y Biblia, un canal donde trataremos temas bíblicos y temas relacionados con la vida cotidiana. Sean ustedes bienvenidos. En 1899, el presidente de los Santos de los Últimos Días publicó un manifiesto que prohibía la poligamia. Aunque esta sigue siendo parte de la doctrina de la Iglesia con sede en Utah, les está terminantemente prohibido a sus miembros practicarla. Divisiones en la Iglesia. Después de la muerte del fundador, la Iglesia se dividió. Un buen grupo rechazó la dirección de Brigham Young, aceptaron como jefe a un hijo de José Smith, y se separaron de los demás. Renunciaron a las doctrinas de la poligamia, del politeísmo y otras más. Establecieron su sede en Independence, Missouri, como la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es mucho más pequeña que la que está en Utah. Otra facción más pequeña que salió después de la muerte de Smith es la Iglesia de Cristo del Lote del Templo, ubicada en Bloomington, Illinois. Según sus revelaciones, están convencidos de que Jesucristo no regresará a la Sión de Palestina, sino al lugar donde ellos viven. También creen que el Señor tendrá su templo en cierto lote que se les ha indicado en revelación. Doctrinas del mormonismo. Tengamos presente que las distintas ramas de los santos de los últimos días varían en sus doctrinas. Consideramos la enseñanza básica original. Para un conocimiento más a fondo de la misma, recomendamos el documentado libro El Mormonismo y yo. La Biblia. Los mormones dicen que creen en la Biblia hasta donde se ha conservado la tradición correcta. Afirman que la Iglesia apóstata la ha corrompido gravemente, quitando muchas partes y agregando otras. Han publicado su propia versión de la Biblia. El cotejo de la Biblia actual con los manuscritos antiguos hace ver que Dios ha conservado su palabra libre de tales alteraciones y corrupción. El mormonismo dice que la Biblia es insuficiente. No contiene toda la verdad que Dios desea darle a su pueblo. Le dio a José Smith revelaciones al mismo nivel de la Biblia. Entre sus libros están el Libro de Mormón, la Perla de Gran Precio y Doctrinas y Convenios. Son la guía suprema para la Iglesia. Además, Dios habla mediante el sacerdocio. Los oráculos vivos valen más para los santos de los últimos días que todas las Biblias. Véanse Apocalipsis 22, 18, 19 y Proverbios 30, 5, 6 respecto a los que añaden su propia enseñanza a la revelación divina. José Smith llamó a el Libro de Mormón, el libro más correcto que hay en la tierra. Sin embargo, contenía tantos errores que en ediciones subsiguientes los historiadores han hecho 3000 cambios. Los muchos errores históricos en el libro que es la base para la Iglesia deben hacer dudar de la validez de sus doctrinas. Dios. El mormonismo enseña que hay muchos dioses. Sus libros sagrados se contradicen en ese sentido. Al principio enseñaban que había un solo Dios, según el Libro de Mormón y en la traducción que José Smith hizo de la Biblia. Más tarde la Iglesia enseñaba que había 3 dioses, negando la unidad de la Trinidad. Después enseñaban que todos los fieles llegan a ser dioses. La doctrina de que existen muchos dioses se llama politeísmo, en contraste con el monoteísmo o creencia en que existe un solo Dios. La Biblia enseña que Dios es uno, pero consta de 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para estudiar más sobre la Trinidad, véanse los capítulos sobre el judaísmo y la Iglesia solo Jesús. Contra el politeísmo véanse Éxodo 20, 1-3, Deuteronomio 6-4, 4-34, 35, 39. La Biblia dice que nuestro Dios es el único Dios verdadero. Véanse 1 Reyes 8:60, Isaías 45, 5:22, 46, 9, Joel 2:27. Se enseña que todos los dioses, incluso Jesucristo y su Padre, tienen cuerpos gloriosos de carne y hueso y están sujetos a las leyes que gobiernan lo físico. El Espíritu Santo es el único que no tiene cuerpo físico y está en todo el universo. Citan textos de la Biblia que mencionan las manos o los pies de Dios, como Deuteronomio 33, 3, Isaías 59, 1, 16, 17. Con ellos quieren probar que Él es hombre y tiene cuerpo humano. Juan 4:24 y Deuteronomio 4, 15-18 dicen que Dios es espíritu. Si dicen que el hombre fue hecho a la imagen de Dios, y por consiguiente Dios tiene cuerpo humano, podemos señalar Colosenses 1:15, 3:10 y Efesios 4:23, 24, que nos prueban que Dios en su esencia es invisible y que la semejanza con la cual creó al hombre era una imagen espiritual, intelectual, moral, santa, justa y perfecta, pero no se refiere a su forma corporal. Es posible que un espíritu se manifieste en forma humana, como lo hizo Dios en ciertas ocasiones, Génesis 18, Éxodo 24:10, 11, Jueces 13:18, pero estas eran manifestaciones de Dios y no su propia esencia. Véase Juan 1:18 y Éxodo 33, 18-23. Las referencias a sus manos,
Pies y demás son ejemplos de cómo Dios acomoda su revelación a la comprensión humana, hablando de los atributos del Ser Supremo como si fueran los de un hombre. Nótese que en el Salmo 94, 9 dice, el que hizo el oído, no oirá. El que formó el ojo, no verá. No dice que él tenga oídos ni ojos, sino que tiene las facultades de oír y de ver. Enseñan que los dioses han sido humanos. Tienen muchas esposas y procrean hijos. Los hijos de estas uniones celestiales son espíritus que esperan la oportunidad de nacer en el mundo. Si oyen la doctrina mormona, la aceptan y cumplen fielmente con las obligaciones de la Iglesia, después de morir serán dioses. La Biblia enseña la eternidad de Dios. La Trinidad existió antes de la creación de la raza humana. Jesús negó la existencia del matrimonio en el cielo, Mateo 22, 29, 30, Marcos 12, 24, 26. Se enseña que Adán es el Dios de este mundo, el único Dios con quien los humanos tenemos que ver. Génesis 1:4 enseña que Jehová Dios creó a Adán y a Eva, y ellos tuvieron que rendirle cuentas a Jehová. Caín y Abel ofrendaron sacrificios a Jehová mientras Adán estaba vivo todavía, lo que prueba que Adán y Jehová no son la misma persona. El resto de la historia bíblica trata de Jehová Dios, el mismo que en el Nuevo Testamento es llamado, el Señor. El Nuevo Testamento no presenta a Adán como Dios sino como padre de nuestra naturaleza carnal, 1 Corintios 15, 21, 22, 45, 49, Romanos 5, 12, 19. Jesucristo. Dicen que Jesucristo fue el Hijo de Dios Adán y de María. No fue engendrado por el Espíritu Santo, sino por generación natural. Mateo 1, 18, 23 y Lucas 1, 26, 35 enseñan que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, engendrado de una manera sobrenatural por el Espíritu Santo, y nacido de la Virgen María. Enseñan que Jesús tuvo varias esposas, entre ellas Marta y María, las hermanas de Lázaro, y María Magdalena. Así pudo ver linaje, Isaías 53 horas y 10 minutos. En las bodas de Caná de Galilea, el novio era él. José Smith era uno de sus descendientes, el linaje prometido. Isaías 53 horas y 10 minutos, 11 explica que se refiere a la simiente espiritual y no a la natural. Vería linaje, cuando hubiere puesto su vida por expiación, es decir, después de su muerte. Este linaje sería el fruto de la aflicción de su alma, de la obra expiatoria que es el tema de todo el capítulo. Cada cristiano forma parte de su linaje espiritual. La afirmación de que José Smith era descendiente natural de Jesús es ridícula. La doctrina de la poligamia de Jesús y su casamiento con Marta y María se basa en Juan 11:5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Citan la primera parte del texto, omitiendo, y a Lázaro. Amaba a Lázaro de la misma manera que amaba a Marta y a María, con un amor fraternal, de amigo, y con el amor de Dios que tenía para todos los suyos, Juan 13:1, 34, 15:9, 12. En cuanto a las bodas de Caná, Juan 2:2 dice que Jesús también fue convidado a las bodas con sus discípulos. Qué raro que tuvieran que convidar al novio a presenciar sus propias bodas. El relato habla de Jesús como uno de los invitados y habla también del esposo como otra persona. El Espíritu Santo. Dicen que el Espíritu Santo no tiene cuerpo, es espíritu y por lo tanto puede venir y habitar en los creyentes. En esto estamos de acuerdo, pero ponemos más énfasis sobre la personalidad del Espíritu Santo. Enseñan que el sacerdocio mormón reparte los dones del Espíritu Santo a su voluntad. 1 Corintios 12, 4:11 enseña que el Espíritu Santo mismo reparte los dones según su voluntad, y no el sacerdocio. Algunos mormones hablan en lenguas, profetizan y manifiestan otros dones. Eso no es prueba de que su doctrina sea de Dios ni de que las manifestaciones sean del Espíritu Santo. El diablo es un gran imitador, y se complace en imitar la obra del Espíritu Santo para confundir y engañar a la gente, 1 Juan 4:1, 1 Timoteo 4:1. El pecado y la salvación. Enseñan que Adán se vio en necesidad de desobedecer uno de los mandamientos de Jehová para poder cumplir con otro más importante, el de poblar la tierra. Por la desobediencia de Eva, ella fue condenada a la mortalidad. Para poder retenerla como esposa y poblar la tierra, Adán tuvo que hacerse mortal. En su sabiduría, desobedeció para que pudiera nacer la raza humana. La Biblia no atribuye sabiduría alguna a la decisión de Adán. No fue engañado, desobedeció a sabiendas, 1 Timoteo 2:14. Por ese mismo motivo su pecado fue peor aún, Romanos 5, 12-19. El mormonismo enseña que Jesucristo expió solo el pecado de su padre, el Dios Adán. Esto hizo posible la liberación de la humanidad de los efectos de la caída, pero no servía para redimir al hombre de los pecados individuales. Si uno niega la deidad de Cristo, niega la expiación. La Biblia enseña que Cristo llevó los pecados nuestros, y no solamente los de Adán, 1 Juan 2:2, 3:5, 4:10, Isaías 53,
4, 6, 12, Juan 1, 29, 1 Corintios 15, 3, Gálatas 1, 4, Hebreos 1, 3, 1 Pedro 2, 24. Se afirma que la redención individual depende de las obras de la persona, de sus propios esfuerzos. Para conseguir la salvación personal, hay que ser miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y cumplir con sus ritos y ceremonias. La Biblia enseña que la salvación individual no se consigue por obras, sino por fe en la obra expiatoria de Jesucristo, Efesios 2, 8, 9, Hechos 16, 30, 31, Juan 3, 16, 18, 6, 28, 29, 40.